Ahí está, se fue solo. Listo. Bueno, este ejemplo que yo tengo es un ejemplo que lo Para darle tenía yo. un segundo que se reconecte, perdón. ¡Ah! Claro, a ver si es pobre chico, lo acabamos de echar. Redondea, Lucas. Está grabando igual. Sí, sí, está grabando, pero me hizo echar a Esteban Prieto, a ver si vuelve rápido y nada, si no arrancamos. Démosle un segundito. Tranquilo. Joaquín Calero se fue por voluntad propia, ese no lo echó. Bueno, nada, de última está grabando, dale, métele. Dale, yo lo que tengo acá es un ejemplo muy básico, que no recuerdo sinceramente cómo estaba hecho, de serialización de XML. Tengo tres ejemplos, tengo una de serialización binaria y dos de escritura de archivo de textos, ¿sí? Vamos a empezar por el XML, vamos a empezar por, tengo lista, tengo datos, bueno, vamos a empezar por este, el más simple, ¿sí? Como dijo Fede, la serialización lo que hace es escribir en un archivo, en este caso XML, ¿sí? Extensión XML. Esto, les repito, está hecho muy básico, ¿sí? Lo que acá tienen más que tener en cuenta, que parece, está mal que yo lo diga y que se diga así, pero las dos clases más importantes que van a formar parte de esto son, en el caso de la lectura, el XML TextWriter, ¿sí? TextWriter, perdón, lectura no, o sea, dije, de escritura. Esperen que vamos a cerrar esto. En el de escritura, el XML TextWriter y el XML Serializer, ¿sí? El XML TextWriter lo que va a hacer es encargarse de dónde se van a grabar las cosas y con qué formato, ¿sí? Y el Serializer es la clase que va a instanciar un objeto que va a ser el que se encargue, ¿sí? El que maneje qué es lo que se va a serializar, ¿sí? Entonces, en este caso, si prestan atención a esto, este es el XML, lo que estamos viendo es, en esta línea, ¿sí? ¿Les explicaron el using y el no using? No Me sé si lo parece, explicaron, pero yo no lo entendí. Sí, Lo ok, vi, pero no lo entendí. sí, lo rápidamente, mismo. De igual. rápidamente, sí, rápidamente lo que esto se encarga el using es que ustedes después no tienen que hacer el close del writer. ¿Qué pasa? Ustedes, en el ejemplo que está en la PPT, ¿sí? Que ahora lo estoy viendo, básicamente lo que dice, les voy a mostrar acá para que vean que no les miento, ustedes lo que tienen, ¿sí? Es una apertura, a ver dónde está que no lo veo, ah, no, perdón, el reader, cuando lo instancian y le hacen el new acá, queda abierto ese objeto, ¿sí? Cuando ustedes terminan de serializar todo, que ya no van a serializar más nada, lo que tienen que hacer es cerrarlo de forma manual, el close. Lo cierran de forma manual, si no, esto queda abierto y les va a fallar después. Básicamente es eso. Para evitar eso, la alternativa, esperen que abro el Meet de nuevo, porque si no, no veo si escriben. Ahí está, ahora sí. La alternativa es hacer lo mismo, pero dentro de un using. Entonces, cuando ustedes lo hacen adentro de un using, ¿sí? En lugar de crear esto suelto, lo que están haciendo es, digamos, lavarse las manos con el tema del close. ¿Por qué? Porque al salir del scope, ¿qué es el scope? Es el rango, es la porción de código, ¿sí? Donde se va a ejecutar y se tiene en cuenta, en este caso, el objeto. Al salir de acá, cuando viene a esta parte del código, ya está cerrado el writer este. Ya se cerró. El archivo ya está escrito, en este caso. Ya no se puede seguir escribiéndolo. En el otro caso, ustedes podrían seguir escribiéndolo más abajo. Es más, estaría vivo para seguir siendo escrito hasta que no le hacen el close. Eso es un posible bug, es un posible error, ¿sí? Si ustedes no tienen en cuenta que le tienen que hacer el close. Entonces, utilizar el using lo que les da la facilidad es de olvidarse de que cuando terminan de escribir acá, tengan que poner el punto close. Es solamente esa la diferencia. Creo yo que solamente esa, o así lo entendí yo cuando me lo explicaron. ¿Se me siguen? Sí, ¿Sí? sí. ¿Seguros? ¿Seguras? Es solamente eso. Si lo hacen con el close, si lo hacen con el XML, si lo hacen con el close o lo hacen con el using, mientras lo puedan hacer y lo hagan bien, está bien, ¿sí? Eso es una de las cosas que Fede decía, que había una diferencia ahí. Y él lo dijo, digamos, que él no había visto el código que yo estoy presentando y que puede tener diferencias. Sí, puede tener diferencias, pero son mínimas, como él también dijo, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? No. ¿No? No. Excelente, listo. Entonces,
Nosotros lo que hacemos con estas líneas de código, ¿sí? De nuevo, tenemos que crear, vamos a buscar la forma de analizarlo. Tenemos que crear el archivo que vamos a escribir, ¿sí? El archivo que va a contener nuestros datos, ¿sí? Y después tenemos que decir quién va a ser el que va a escribir los datos, ¿sí? Entonces necesitamos dos clases. Necesitamos la clase del archivo y necesitamos la clase que sea quien escriba el archivo. Perdón. Eso hace, sí. El F dos puntos contra barra datos.xml es la ruta. Esto es la ruta, sí señor, y encima está mal, porque yo acá estoy usando una constante y acá no la estaba usando. Acá iría la constante. ¿Por ¿Sí? qué tenés la constante afuera del main? La constante afuera del main, porque es una constante para todos los métodos. Ah, ok, está bien. El main acá ustedes podrían tener más. Esto es una clase común y corriente, este es el entry point. Ustedes acá tienen un método estático, ¿sí? Y podrían tener más métodos estáticos acá. Entonces, esta constante va a ser para todos los métodos estáticos. Igual eso es un detalle. O sea, No. está buena la observación, pero no cambia nada. Acá podría estar esto así también. Y si fuera un método, estaría parametrizado y estaría bien también. Ok, de una. Entonces, en el serializer, ustedes lo que van a serializar, ¿sí? Va a ser el tipo dato, ¿sí? Si vamos al tipo dato, apretamos F12 y nos lleva a la clase. Tiene el serializable, tiene el tag serializable y tiene, ¿qué cosa? El constructor público que necesita, ¿sí? Fíjense que está todo público lo que va a serializar. Serializa todo público, ¿sí? En la PPT seguramente tienen, a ver, yo acá lo estoy viendo, esperen porque quiero ver si está todo bien. Bueno, va a estar todo bien igual. Sí, acá está, lo dice. Solo se pueden serializar los atributos y las propiedades públicas. Lo que no es público no se puede serializar, ¿sí? Pero las líneas de código, estas, no cambian. Generalmente es esto, ¿sí? Generalmente es así. Y esa es la razón por la que les expliqué es así. Sí, Janina. Sí. Encima necesitan, si no me acuerdo mal, necesitan el constructor por defecto público. Si no, que Fede o Mauri me peguen un latigazo, pero si no estoy mal, es así. Al tener la etiqueta de serializable, ¿eso quiere decir que va a ser en binario? Esta es XML. ¿Y por qué entonces tiene la etiqueta? ¿La etiqueta no era cuando era binaria? Sí, porque me habrá quedado del ejemplo anterior. Sí, me quedó del ejemplo anterior. Lo tenía que sacar, pero lo voy a sacar. XML entonces no va a serializable. En XML entonces no va eso. Esperen porque les dije que podía fallar esto. Ah, Vamos de nuevo. Por suerte Fede está ahí y me puede pegar un latigazo si estoy diciendo algo que no es correcto. Lo mismo pasa con el reader, ¿sí? Cuando ustedes hacen el reader, fíjense que el único que cambió, a diferencia del... ¿Te puedo hacer una pregunta re boluda? Sí, no hay preguntas boludas, Gastón. ¿Qué pasa Podés si hacerla. datos XML no existe en F? O sea, ¿lo está creando el archivo ese ahí o no? Sí, lo crea. Perfecto. Esa era la duda. Sí, lo está creando. Es más, esto me va a tirar error porque yo no tengo ningún disco F. Y Así si que probablemente esto existe explote. y lo vuelvo a hacer, lo pisa directamente, no pregunta nada. A ver, vamos a probarlo. Ahora lo probamos. No, perdón, porque lo vi por arriba ayer y no. No. Esto puede ser. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer así. Vamos a analizar el constructor. ¿Sí? Analicen el constructor siempre. Tiene el stream, eso no lo vamos a hacer. El texto, el encoding. Acá dice, ¿ves? Existe, lo borra y lo sobrescribe. Se los dice el constructor mismo. ¿Ven? Perfecto. Cuando ustedes tienen el constructor ahí lo dice. ¿Alguien lo tiene en castellano? Si tiene en castellano, mejor todavía el Visual Studio. Les dice que si lo encuentra, lo sobrescribe. Listo. Siempre lean las ayudas, ¿sí? Siempre presten atención a las ayudas. Después ustedes tienen el using del reader. Acá vamos a leer el archivo, ¿sí? Fíjense que tiene menos parámetros, no tiene el encoding, no lo necesita porque no lo va a crear, va a leer algo que ya está creado, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es la misma clase serializer, ¿sí? Fíjense que la serializer tiene que existir, ¿sí? En ambos casos, pero en una vamos a usar el XML TextWriter para escribir y en el otro el reader. Ahí empieza la diferencia entre leer y escribir, ¿sí? El tipo de clase que va a crear.
El tipo de objeto que va a crear, perdón. ¿Esto se entiende? Sí, se entiende. Sí. Entonces, después tenemos el dato, ¿sí? Esto está creado de esta forma para que sea un poco más fácil leerlo, no está mal. Fíjense que lo que hace acá es a este aux, ¿sí? En este caso lo que va a hacer es mostrar por pantalla los datos que se deserializó, ¿sí? Solamente va a hacer eso, por eso lo muestra por pantalla. Pero fíjense que acá crean un objeto de tipo dato, y a ese dato, ¿sí? A ese objeto aux, lo que hacen es deserializar el archivo. Es decir, el objeto dato, el objeto que fue serializado acá, ¿sí? En este caso fue serializado, vamos a ver, EP, que es el nombre del objeto, y acá van a levantar el dato de P, ¿sí? Entonces, con el deserializer, que está acá, el deserialize, es el método que permite que el objeto que está en el archivo XML pueda ser levantado de nuevo en memoria, en un nuevo objeto, que en este caso lo estamos llamando aux. Entonces, a partir de acá, aux va a tener el objeto, ¿sí? Como fue escrito, como fue grabado, cuando fue grabado, ¿sí? Te Lo hago otra volvemos a levantar en pregunta, memoria. por favor, si no te jode. No, para Vos nada. estás instanciando una clase XML Serializer, Sí, es la misma las dos veces. ¿Por qué instancias dos veces la clase? ¿No se puede hacer una vez y llamarla directamente? sí, se puede hacer una vez. Básicamente esto está escrito porque esto está sacado de métodos sueltos Perfecto, pero yo y está... tranquilamente puedo tener la clase instanciada para el tipo de dato que voy a leer y escribir y Sí, es lo mismo. sí, señor. Sí, totalmente. Esto podría estar afuera y estaría hecho una vez sola. Perfecto. ¿Sí? Esto Yo porque tengo una pregunta. está planteado así para estarlos hechos separados, sí. Es un poco rara, pero anda el XML Text Writer. El writer, el de arriba. Este. Si vos tuvieras ahí una iteración, un for o un while, lo que sea, y en vez de tener un P, tenés una lista Ujú, o dato con, no sé, 100 objetos. sí. ¿Eso te escribe todo el archivo uno abajo del otro, toda la información de cada uno de los objetos, o va pisando uno arriba del otro y te queda el archivo con un renglón, ponele? Pero, No. ¿qué por Es más, me parece que está. Lo tengo acá el ejemplo ese. Es lo mismo y maneja la lista así, de esta forma. Pará, ¿dónde está? Acá. Vos tenés que hacer el type of de la lista y cuando vos le decís serializate a la lista, la recorre y le escribe toda. Escribe todo lo que tenga en la lista. Ok, Todo entero. Escribe todo. Y después para deserializarlo tenés que hacer lo mismo. O pensar que vos cuando lo deserializás tenés que deserializar el tipo de dato que va a tener. ¿Sí? claro. Entonces esta lista, ¿sí? Lo que tiene la lista dentro es una lista de datos. ¿Sí? Tiene un elemento que tiene una lista de datos. Entonces vas a volver a serializar lo mismo. Deserializar lo mismo. Estos Listo. ejemplos funcionan todos, habría que acomodarlos un poquito, porque están bastante desprolijos, y se los voy a dar para que los prueben y los debaguen. Funcionan. Los probé y funcionan. ¿Sí? Después en este caso, bueno, acá lo que hay es un array que se crea, ¿sí? En base a la deserialización. Creamos un objeto, creamos un array de ese objeto, y después ya queda restoreado para utilizarlo, leerlo y demás. Esto es un ejemplo que, bueno, quedó ahí. Pero digamos, esto es lo más importante. Ustedes pueden deserializar cosas que tengan listas también. Y después el tercero, que no me acuerdo que tiene, que le puse. Te hago una Me consulta parece es por el algo que mismo. Me tiraron parece es el mismo. te Sí. hago por algo que pusieron en el chat que creo que es la duda de muchos y no, A ver. teóricamente no sé si se entiende o no. Porque yo tampoco lo entiendo, no porque serializar y deserializar no es escribir y leer y guardar, porque eso lo haces, o sea, vos podés serializar y no guardarlo. Vos podés serializar y no Serializar en guardarlo. sí, ¿qué sería el proceso de serializar? Sería levantar eso y cuando está serializado, digamos, pero no está guardado en un archivo, ¿dónde corno está? Cuando está serializado, pero no está guardado en un archivo. El proceso, a ver, serialización, lo que reemplaza, ¿sí? Este tema, lo que reemplaza un poco es el manejo de base de datos. Nosotros, cuando vos, imagínense los TPs que ustedes hicieron, o los parciales, o lo que hicieron, ¿no? Ustedes cargan toda la información de los objetos. Cuando ustedes estopean, o cierran, o apagan la máquina, todo lo que está en memoria, en la memoria RAM, se pierde, se va, ¿sí? Solamente con el hecho de que ustedes le pongan stop al compilador, o cierren el exe, maten el proceso, con eso pierden toda la info que ustedes tenían cargada en memoria.
La serialización viene un poco a reemplazar eso. Viene a que cuando ustedes tienen la información de todos los alumnos que cargaron, por ejemplo, ¿sí? Toda esa información, en vez de tenerla hardcodeada en el código, ustedes cuando inicia el programa leen todo lo que quedó anteriormente, digamos, ¿cómo decirlo? Lo que quedó de lo que ustedes guardaron, de lo que ustedes tenían. La gracia es recuperar información. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, bueno, ustedes no vieron web, pero imagínense que ustedes quieren ver una configuración o un videojuego, ¿sí? Cuando ustedes abren un videojuego, ¿sí? Toda la configuración que ustedes meten en un videojuego o en una página web, todo ese tipo de configuración que ya queda predefinida, todo eso en algún lado se guarda. En una memoria RAM no se puede guardar porque es una memoria volátil. Cuando se corta el voltaje de la memoria RAM, se pierden los datos. Cuando ustedes matan el proceso, se pierden los datos. Para que eso quede en algún lado, tiene que quedar en un archivo físico, el cual queda en el disco rígido y de donde se puede levantar la información para que quede en el mismo estado que antes. Si ustedes hacen, por ejemplo, ustedes tienen toda su personalización de cómo quieren que se vea el color del fondo, el tamaño de la pantalla, todo ese tipo de cosas, en el caso de un videojuego, por ejemplo, queda en un archivo .ini o en un archivo .config. Esos archivos lo que hacen es que cuando ustedes levantan el programa, lo primero que se lee es ese archivo para que todo haya quedado como estaba antes cuando ustedes cerraron el proceso. Serialización viene a reemplazar, viene a cubrir esa falencia, viene a cubrir eso, sin manejar base de datos. La base de datos, lo que les ayuda, que lo van a ver en la clase que viene, por lo que dijo Fede, o Mauri, creo que fue Fede, lo que va a hacer es que ustedes puedan manejar información y no perderla. Serialización es una forma que hay de hacer eso, justamente. ¿Puedo agregar algo? Por todo lo que quieras. Serialización también se usa mucho para comunicación entre sistemas. A veces, no sé, ya sea en web, por ejemplo, en web se usa, pero no sé, tienen un sistema que está en otro lenguaje, en otro servidor, en otro lado completamente distinto, y tienen el suyo. Y normalmente los protocolos de comunicación trabajan con algún estándar, por ejemplo, podrían trabajar con XML o con JSON. Entonces ustedes tienen que poder convertir esas clases de C# a ese formato que se va a enviar a otro sistema. Entonces también tiene mucha utilidad por ese lado. Quería agregar eso, ¿no? Eso es verdad, se me había escapado, tiene razón. Muchas veces una forma de poder, como él dijo, de compartir la información viene por ahí. La lectura de archivos, el pasaje de archivos, el pasaje de información en realidad mediante archivos es muy usado, se usa mucho todavía. Hay algunas formas de reemplazar eso, pero la verdad es que sigue siendo muy efectivo y se sigue usando. Entonces, un lenguaje, ustedes quieren comunicar Java con .NET y tienen un par de opciones. Una de esas es escribir un archivo, ¿sí? En Java, en .NET, en el mismo formato, en un comodín. ¿Cuál sería? XML. Entonces, escriben cosas en XML con cierta estructura. Otro programa de ustedes, hecho en Java, lee el XML porque sabe leerlo. Y cuando lo lee, puede importar los datos o importar la información, ¿sí? Sirve de pasamanos también. En el caso, por ejemplo, bueno, no sé si puntualmente de serialización, pero sí escritura de archivos con texto les sirve para hacer logs. Los logs son eso, son archivos que contienen información o eventos o cosas que pasaron durante la ejecución del programa. Es súper importante el tema. Esos son los usos. Yo, en mi experiencia personal y profesional, siempre usé muchísimo más base de datos que serialización. Creo que serialización lo he usado en todos los años que llevo programando, no más de 10 veces. Yo, por lo menos. Esa es mi experiencia. Siempre base de datos, base de datos, base de datos, base de datos. Por eso este tema, siempre que lo tengo que explicar y mostrar, siempre lo tengo que leer primero porque no lo tengo tan fresco. Yo, por lo menos. Sí sé que depende del ámbito en el que ustedes trabajen, se usa mucho. En gaming se usa, en web se usa, ¿sí? Esos son los usos. No sé si hay alguna otra pregunta. Para mí la mejor forma de entender esto, o por lo menos en mi experiencia, como yo lo pude hacer, es a los ejemplos que yo ya tenía funcionando, ¿sí? Ahora lo mostramos, Yani. A los ejemplos que yo ya tenía funcionando, les metí esto para ver qué pasaba. Agarré estas líneas de código, las pegué, las debugué, me fijé por qué no me funcionaban, porque siempre cuando uno copia y pega código lo más seguro es que no funcione.
las acomodé y las traté de probar y ahí me di cuenta para qué era, ¿sí? Me gustaría que de forma práctica, yo ahora les subo esto al GitHub, se lo bajan, lo probamos, lo prueban cada uno en sus máquinas, lo prueban algún ejemplo que ustedes tengan ahí en algún ejercicio y traten de hacerlo andar. Traten de importar los datos que ustedes ya tengan los temas en cosas que ya tengan hechas para terminar de agarrar la mano. Vamos a agarrar todos los documentos y vamos a ir a binario. Acá estamos. Binario. El binario funciona de una forma bastante similar, ¿sí? Fíjense que en este caso no tiene el using, ¿sí? Este no tiene el using, este está hecho con el close, ¿sí? En un finally. Fíjense que el close se tiene que ejecutar siempre. Tienen que cerrar el archivo, ¿sí? Tienen que cerrar, mejor dicho, más que cerrar el archivo, tienen que cerrar la conexión con el archivo. Cuando ustedes están escribiendo, ¿sí? O están creándolo, o están leyéndolo, o lo que sea, cuando ustedes terminan de hacer lo que tengan que hacer, tienen que cerrar la conexión. Esto libera el archivo, ¿sí? Lo deja de usar. Por lo tanto, puede ser leído o utilizado por otros programas. Por eso es importante en este caso el close. Creo que es el mismo ejemplo o algo similar que está hecho en la PPT. Esperen a ver. Serialización binaria, tiene el serializable, binary format. Espera que no veo el ejemplo. ¿Dónde está, Samito? Acá. ¿Sí? Es el mismo ejemplo, muy similar. Utiliza el FS Close, ¿sí? Entonces, vamos a analizar un poco cómo funciona esto. A diferencia, ¿sí? Voy a compartir de un lado de la pantalla, voy a compartir lo que sería el program del binary y del otro lado voy a compartir el program de XML, ¿sí? Del lado izquierdo vamos a hacer binary, ¿sí? Y le puse al revés. Soy un crack. Bueno, no importa. Del lado izquierdo lo que vimos primero, que es el XML, y del lado derecho lo que es binary, ¿sí? O binario. Fíjense que en XML lo que tenemos, esperen que no veo el using, ¿dónde está Samito? Do, acá. Tenemos una clase para la lectura, para la escritura, y una clase diferente para la lectura. En el caso del binario, eso no sucede. En el caso de binario, es la misma clase. La misma clase nos sirve para leer y la misma clase nos sirve para escribir. Lo que se cambia, lo que se diferencia entre una y el otro, es la acción que se va a hacer, ¿sí? Cuando ustedes crean el objeto, ¿sí? Vamos a hacer así. Y vamos al constructor. Vamos a leer el constructor, ¿sí? Tenemos un montón de sobrecargas. Buenísimo. Un montón, ¿sí? Ahora, la que nosotros vamos a usar, ¿sí? Es la sobrecarga que nos dice la acción que vamos a hacer como segundo dato y como primer dato el path, ¿sí? Entonces vamos a copiar el path de este. Copiar así, vamos a la segunda, que es lo más importante. Acá, file access, no, file access no. Acá es el file mode. ¿Dónde estás? File mode. File mode. ¿Dónde la sobrecarga que estoy buscando? ¿Es esta? No, esta no puede ser. Ya te lo pasaste como 2 veces. ¿La pasé 2 veces? No, pero tenía uno más. Acá está, sí, tenés razón. Me la pasé varias veces. Acá está. Entonces, acá lo que te dice es cómo lo va a abrir o cómo lo va a leer, ¿sí? Entonces, file mode, punto. ¿Y a qué le suena esto? ¿Qué es? ¿Qué les suena que sea esto? El file mode. Enumerado. Es un enumerado, buenísimo. Es un enumerado. Entonces acá tienen varios. Los que tienen estrellitas son los que más se usan. Entonces sería el open para abrirlo, el create para crearlo, open or create, ¿sí? A ver si dice la explicación. ¿Qué dice? Acá. Dice. Lo va a abrir si existe. Y si no existe, acá dice. Specify that the operating system should open a file y existe. O sea, si existe, lo va a abrir. ¿Sí? Y si no existe, crea uno. El append es para agregar datos, si no me equivoco. Y el create new lo que hace. A ver, este no lo usé nunca. Crea un nuevo file. Bueno. Lo que más vamos a usar nosotros sería open o create. ¿Sí? En este estaba el open, me parece, si no me equivoco. A ver. No, el create estaba acá, perdón. Lo estoy viendo arriba, está. El create. Y después hace exactamente lo mismo. El serialize, que es lo que preguntó Gabriel, puede ser, que lo había preguntado esto. Fue creado afuera, ¿sí? A diferencia del de XML, que estaba acá, que creaban el XML serializer.
Acá lo que se usa es el binary formatter, ¿sí? El binary formatter. Y el binary formatter tiene el mismo método que es serialize o deserialize, ¿dónde está? Y deserialize. Funciona, es la misma lógica, ¿sí? La lógica es, va a guardar en dónde, ¿sí? En qué archivo y lo que va a serializar. En este caso va a serializar el objeto dato, ¿sí? La información que tenga el objeto dato. Lo serializa. Bueno, esto tiene un try catch puesto, que si no, si explota, les tira mensaje de por qué. Y cuando termina de hacerlo, les hace el close, ¿sí? Este sería el ejemplo de la escritura, de la creación de un archivo. Y en cuanto al ejemplo de lectura, es lo mismo. Es lo mismo que el otro, ¿no? Es la misma lógica. Es decir, qué archivo va a leer, ¿sí? Primero, qué archivo va a leer. Segundo, una vez que lo hace, ¿qué hace con eso? Una vez que lo lee, ¿dónde guarda la información? Bueno, la información la va a guardar en un objeto de ese tipo de dato que está deserializando, ¿sí? Y después ustedes ven qué hacen con ese objeto. En este caso, bueno, lo que hicimos acá es mostrarlo por pantalla, pero en realidad lo que está haciendo usted o lo que pueden hacer ustedes es cualquier otra cosa. Tienen un objeto vivo como si lo hubieran creado en la primera instancia, ustedes, a mano, ¿sí? En Recupera información. Sí, en este caso que instancias otra distinta de FileStream, ¿es por algo o podrías usar FS también? lo que pasa es que acá estás usando el create y acá estás usando el open. Bien, El objeto está correcto. cargado con otro tipo de... Igual se lo podés cambiar si no me equivoco. No, no lo pisarías, tipo, si usas el F, mismo. no, no tiene el mismo nombre igual. No lo estarías Ujú. pisando. Pero acá a ver dónde está. Este no sé si lo vi. Chicos, ¿saben cuál es la propiedad para cambiárselo? Read, save, no. Log, file modes. No, a ver. ¿File mode tiene? Save. No sé si se puede cambiar. ¿De Mauri? ¿Están ahí? O A ver si sea, una vez alguno. que le asignaste un file mode, como que queda asociado a ese. Yo no se lo sé cambiar. Vamos a ver si ellos saben cómo se cambia. Decime qué cosa. Acá. Ustedes tienen, una vez que vos creás el file stream, el objeto, yo puedo usar el mismo para cambiarle el tipo de acción que voy a hacer, en este caso leer. ¿Tiene sentido cambiarle el file open? ¿Tiene una propiedad que te permita cambiar eso? No sé, es la que estoy intentando buscar y no la encuentro. No sé si es necesario tampoco, porque fíjate que acá lo que hace es un deserialize después, ni siquiera usa el serialize de nuevo, hace un deserialize, por eso no sé hacerlo, no sé si se hace así. O si hay que crear otro objeto o qué hay que hacer. La verdad no lo sé hacer, nunca lo hice. Creo que la mejor forma es probarlo. Eso me da miedo, pero vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Cuántos Bueno, no enumerados sé. tiene? Porque recién vimos uno que decía open o create y A capaz ver, no hace falta cambiarle el atributo porque capaz tiene tantos enumerados que cumplen todas las condiciones. Ponele. claro, es que a lo mejor lo más lógico sería open o create. Si no existe, que te lo serializa. Y si existe, que lo lea. Pero bueno, no sé. A ver, vamos a Es el probar. caso, sí, yo creo que es eso. Yo creo que es eso. La verdad, esa es una pregunta que nunca se me cruzó por la cabeza. ¿Qué pasaría si realmente podés usar el mismo? En el otro sí. En el otro no, en el otro tampoco, porque es directamente diferente. Uno es para leer, otro para escribir, son dos objetos diferentes. Pero este, como es una propiedad solamente, ¿sí? Una propiedad o un atributo más que una propiedad. Bueno, Hay que ver cómo se hace. Pero bueno, lo probamos. A ver qué hace. Si yo acá, primero vamos a probar esto, a ver si funciona. En dato.dat, ok. Vamos a ver si la iniciación binaria está bien, vamos a iniciarlo. Denegado la ruta de acceso. Ah, porque esto es un dato, una carpeta de sistema. Tengo que tengo que darle los permisos. Vamos a crear una carpeta en otro lugar diferente. A ver, vamos a poner clase repaso. Carpeta clase repaso en acá vamos a hacerlo. A ver. Si no, la otra que estoy pensando que se Ahí me está. ocurre es poner que fs es igual a new file stream y cuando estás en el constructor le cambias el atributo y chao. Podemos probarlo también. Acá es archivo.dat. Acá me falta el archivo, perdón. Acá es
vamos a poner archivo.dat, así. Acá que lo escriba. Y acá esto. ¿Por qué le pongo la arroba? Le pongo la arroba porque no le quiero poner el barra barra. Como me molesta el barra barra, ¿sí? Fíjense, si yo escribo sin el arroba, yo lo que tengo que hacer es escribir el barra barra para que me reconozca las carpetas. Si no, me lo toma como una cláusula de escape, esa barra. Entonces, como me quiero zafar de eso, le meto la arroba adelante y ya está. Con eso se soluciona. Listo. Ah, estuve como 40 minutos allí con eso. A ver, me dice que no está marcado como serializable. Me tiró un error y me dice que me comí algo. Serialización binaria 3, serialización binaria de datos, ensamblado de visualización binaria, no está marcado como serializable. ¿Cómo que no? Serialización binaria este. Ah, no, se lo borré este. Vamos a agregárselo. Está por acá, no quiero copiar, no quiero escribir. ¿Qué vamos a hacer? Lo pegamos ahí. Listo, serializable, ya está. Con eso debería funcionar. Listo. Ahí lo hizo. Yo lo que voy a mostrar, a ver si lo encuentro, si está en mi clase de repaso, ahí escribió el archivo DAT. ¿Sí? Yo este archivo, si lo quiero abrir con el Notepad, no voy a poder. Está todo roto. ¿Sí? Todo roto. Entonces, ahora lo voy a borrar. ¿Sí? Vamos a hacer esto así. Y lo vamos a debayar. ¿Sí? Vamos a debayar esto. Punto de quiebre. Vamos a cerrar todo el resto de las cosas. Vamos a abrir este. Y lo vamos a debayar. Vamos a parar acá. Esto lo vamos a cerrar. Y vamos a comenzar. ¿Sí? El stream. Yo, perdón, ¿te puedo hacer una consulta que es Sí. bien boluda, pero me está comiendo la cabeza hace un rato? Yo todavía no toqué, no tuve tiempo de hacer el ejercicio 58, así que esta parte no la toqué, la de serialización, nada. Ujú. El tipo dato que estás trabajando, Sí. ¿de dónde sale? O sea, Esto es una clase ¿dónde? mía. Es una clase común y corriente. Puede ser alumno, puede ser una clase animal, cualquier cosa. Ah, ok. Le Es pusiste un dato dato mío. por ponerle algo genérico. Sí, porque poner algo, un ejemplo Pero le medio podría boludo. poner un perro y se lo puedo mandar. Sí, serializa por tipo de clase, por tipo de objeto en realidad. O sea, acá vamos a serializar, en este caso, dato, un objeto. ¿Siempre tengo que tener un dato específico? O sea, ¿es fuertemente tipado o le puedo dar un genérico? No, en este caso no. Si no me equivoco, no. No veo que en mi ejemplo tengamos que especificar el tipo de dato que se va a serializar. Lo que sí te pide es que este dato, la clase dato, Sí. tenga el atributo serializable arriba, tenga la etiqueta, perdón, atributo no, la etiqueta, que tenga la etiqueta serializable. Porque si no, no Ok. te va a dejar, ahora lo muestro de vuelta cómo explota, porque no lo reconoce como tipo de dato No, que... vi cómo explota. Pero, ok, es por eso nada más, por lo de la etiqueta. Yo a cualquier clase le puedo poner una etiqueta serializable y Sí, listo. sí, en la Agregándole PPT, el using que habíamos visto ayer en la explicación, que ya no me acuerdo cuál es. sí, se puede. Se Ok. puede. Pero tenés que agregarle el tag de serializable. Otra pregunta que viene por ahí dando vuelta dice, Alex, ¿se podría serializar varios datos juntos en un mismo archivo? ¿Querés que probemos? Probamos, ahora lo probamos. Todas esas preguntas quiero que las veamos funcionar. Así se van sacando las dudas. Tenemos, el file stream está creado, ¿sí? El objeto está creado. Por lo tanto, yo en mi carpeta, que espero no haberla cerrado, por favor. Acá está. Fíjense que ahí tengo el objeto, el archivo, perdón, que ya lo creó, pero tiene 0 bytes. ¿Ven? Está vacío. Lo que va a hacer esto es serializar el archivo. ¿Sí? Y fíjense que quedan 0 ahí. A ver si le hago actualizar. Quedan 0. 0 cabezas. Cuando yo ejecuto el close, recién ahí mi archivo queda cerrado y queda utilizable. Recién cuando se ejecuta el close. ¿Sí? Recién cuando hizo el close del archivo o salió del using, en caso de que hayan escrito con un using, recién ahí van a poder disponer del archivo. Mientras tanto, no, y va a estar bloqueado. Ahora vamos a leerlo, ¿sí? Ahora vamos a leerlo. Y es más, voy a estopear el programa y les voy a mostrar que el archivo sigue estando ahí, ¿sí? No puedo abrir la información porque no la tiene. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. No vamos a escribir el archivo,
¿sí? No lo vamos a escribir de vuelta. Lo que sí vamos a hacer automáticamente es leerlo, ¿sí? Entonces, este dato no me sirve, por eso lo voy a comentar y quiero que vean qué pasa. ¿Sí? Vamos directo a leer el archivo, ¿sí? Entonces, vamos a poner sobre aux, que todavía no llegamos. Acá vamos a decir, no se puede, el proceso está siendo utilizado por otro proceso. ¿Por cuál proceso está siendo utilizado? Estamos utilizando este. ¿Me quedó abierto en el Notepad? No. A ver. Ahí está. Me quedó abierto en el Notepad, listo. Entonces tenemos, no, miento. Tiene un delay, tiene un tema esto, que el otro día también me pasó en el trabajo y me asusté, y no. Cuando ustedes dejan de usar un archivo, alguna cosa así, inclusive si ustedes quieren, no sé si alguno de ustedes probó borrar una solución de .NET después de cerrar Visual Studio o cambiarle el nombre, ¿sí? A la carpeta, no sé si les pasó que les tira error. A mí me pasó. Les tira Y error por aprendí un de ratito, eso. son unos segundos. Son unos segundos Sí. hasta que termina de hacer no sé qué cosa atrás y ahí recién lo libera. Bueno, eso es lo que pasó recién. Que No yo era después de Notepad. ver todo este tema dije, debe estar mal programado. No, el otro día Pero me después pasó. me di cuenta de que es solo dejarlo unos segunditos y listo. Lo dejas unos segundos después de haber cerrado el Visual Studio, de haber hecho todo. Después, cuando termina de limpiar la memoria y lo suelta, recién ahí les va a dejar hacer esto, ¿sí? Eso es lo que pasó recién. Fíjense, vamos a ponerle, vamos a pinguear acá aux para que vean qué datos tiene, ¿sí? Aux no tiene nada, está vacío, ¿sí? Ahí lo ven, no tiene nada. Y recién cuando yo lo deserializo, le está leyendo todos los datos que tenía el archivo que nosotros creamos, ¿sí? O sea, está leyendo esto, los datos que fueron serializados. De esta forma, ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué cosa? Mostrar así los datos. ¿Esto? Se paran Sí. sobre el objeto, le hacen el pin, lo mueven por la pantalla para donde ustedes quieren, así, se mueve, y después abren las propiedades y le hacen el pin de nuevo. Entonces ahí les queda bien visible, si ustedes están debayando, les muestra acá en pantalla cómo hacen los datos que tiene. Hermoso. Sirve con listas, sirve Listo, con cualquier gracias. cosa. Y les permite también, por si no lo sabían, les permite modificar datos. Le hacen doble clic y pueden modificar los datos en tiempo de ejecución. No necesitan estopear para cambiar algo y seguir probando. Lo pueden hacer acá mismo. No lo sabía esa, me animó yo. Es muy bueno eso. ¿Cómo es? En un video yo se los mostré, se los subí. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. El hecho de ponerle la etiqueta serializable a una clase, Sí. ¿te afecta si vos la vas a serializar a XML? No. No, Ok. pueden convivir. No, pueden convivir. Bueno, gracias. Y después, bueno, ya vimos lo que hace. Entonces ahora mi programita va a mostrar la información que yo levanté del archivo. ¿Sí? Es tan simple como eso, serializar. Ahora vamos a ver el XML, que al final el XML no lo ejecutamos. Esto lo voy a dejar como estaba, así después lo subimos. Bueno, ahí va a quedar mi URL, que después lo voy a cambiar. Podríamos usar el app domain, ¿no, Fede? Fede no está. Me mintió. Vamos a lista, dato y dato. Acá está. Lucas, un ejemplo de excepción cuando deserializás. ¿Qué puede ocurrir? Un caso. Que no exista el file, que no exista la ruta, que no tengas permisos para acceder a la ruta, que es la primera excepción que tuve. Yo lo quise escribir sobre el disco C y el disco C necesita ciertos permisos para que se puedan escribir. No así, por ejemplo, el C, el directorio C, ¿no? La raíz de C. Puede ser que vos necesites ejecutar como administrador el Visual Studio o tu programa para que pueda escribir ahí, si no, no va a poder. Que vos quieras leer un archivo y te diga que no existe, el file not found, exception, algo así creo que es, que lo que te dice es que no existe el file que querés leer. Vos primero tendrías que validar que el archivo exista antes ¿cómo es? De tratar de leerlo y después leerlo. Si no me equivoco, se usa el directory. Directory, que me parece que es de system eso, a ver si lo tengo. Nosotros usamos el file.exist. File.exist. Pero ¿cómo lo crean? Así. File, sí. File.exist. Me falta la librería. Sí. Es input output es. A ver si ahí me ayuda. IO, Sí, ¿puede ser? IO. IO. Sí, yo. Ya está. Ahí está. Si es file.exist, sí, acá le pasás si existe. Si esto existe, te devuelve true y ahí lo lees.
Para Claro. evitar la excepción solamente. Y ya evitamos una excepción. Ah, Exacto. está eso. ¿Qué más? Estaría bueno tal vez, ¿sí? Que de ahora en más, a modo de ejercicio, a modo de ejemplo, ustedes por cada excepción que les tira, escriban un archivo de texto que sea errores o algo, una cosa así, y le agreguen la excepción que les tiró para tener un registro de dónde falló y por qué, y tener un log, por ejemplo. Eso sería un buen uso de escritura de texto, que acá tengo 2 ejemplos y no los vimos, porque nadie preguntó. ¿Qué más? Acá tenemos una lista. Este es un ejemplo con una lista. Esto me va a tirar error. Ya sé que me va a tirar error. Así le vamos a cambiar el path a esto. Hacer así. Así. Y vamos a hacer esto mismo acá después para leerlo. Lo vamos a copiar. Amiguito, vamos a leer. Ah, file name. Acá está. Escribe el file name y acá vamos a poner file name. Si no, lo hacemos. File name. ¿Por qué tiene una arroba? La arroba es para yo no tener que escribir barra barra varias veces, porque me molesta, me hincha bastante tener que escribir barra barra así. Entonces con el arroba lo que haces, estás formateando el texto y esto no te lo toma como una cláusula de escape. Entonces no te corta el string. Ah, joya. No tenía. Es solamente para poder que sea más fácil cuando yo copio esto así, selecciono esto así, le pongo control C, lo pego ahí y para no cambiar el barra barra barra, qué sé yo, le meto la arroba adelante y listo. Ya con eso funciona. Listo. Y acá hacemos esto, listo. Acá lo primero que vamos a hacer es escribir el XML, ¿sí? Lo vamos a escribir y después lo vamos a leer. Este es el ejercicio, el XML2. Vamos a cambiarlo acá, XML2, iniciar, ¿sí? Ingrese nombre, Pepe, ingrese edad, 20, continúa. Esto no sé si tenía un sí o un no, que tenía, a ver. Si es S en minúscula, bueno. S, ese nombre, Juan, edad 90, continúa sí. Pepita, esa edad 100, continúa sí. Nombre, Fede, vamos a usar de ejemplo a Fede. Fede tiene, vamos a tener 21 años y continúa no. Preparando para serializar 4 objetos, me dice. Ok, tengo un read ahí, listo. Me dice, objetos serializados con éxito. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Objetos serializados con éxito y ahora me dice serializando, pero no deserializa nada porque está esperando mi enter, así que vamos a esperar un toque. Vamos a abrir la lista, ¿sí? Y quiero que vean, ¿sí? Que en este formato, no sé si hay una forma más linda de ver esto, a ver con un wrap. Ahí está. No sé si, a ver, el lenguaje, sí, XML. ¿Alguna forma de formatear esto? Ah, esperen, ya sé. Abrir con... Buscar otra aplicación. A ver si esta funciona bien. No, no funciona bien. No, quería abrirlo con Chrome o quería abrirlo con Internet Explorer. Word, Visual Studio, Internet Explorer. Con esto. Ahí está. Ahora sí se ve bien. Y ahí está formateado el XML, ¿lo ven? Ahí tengo los datos, tengo varios ítems, tengo una lista de ítems y tengo el primer nombre que es Pepe con su edad, cierra el tag dato, abre otro tag dato que tiene a Juan y la edad y lo cierra, abre otro tag dato y lo cierra que adentro contiene a Pepita y 100 y abre otro tag y lo cierra que contiene a Fede y 21. Yo podría ir minimizando acá cada uno de esos datos y esto es lo que se refería a Mauri. Esto se utiliza mucho para comunicar diferentes programas, diferentes aplicaciones. Lo usa bastante, se usa bastante para esto. ¿Sí? ¿Me siguen? Así queda un archivo XML serializado. En este caso, estoy serializando la clase lista, que tiene una variable que es ítems, en este caso es una lista, y es una lista de qué? De dato, de tipo dato. Entonces, cada uno de estos es un objeto de tipo dato, que adentro contiene el atributo nombre y el atributo edad. Perdón que vuelva con la misma pregunta boluda de antes, pero por cómo lo dijiste recién, o sea, esto no es serializado, esto es guardado como XML.
sea, serializado es levantar lo que hay y hacerlo bytes para guardarlo como a mí se me ocurra. Acá en C# está serializando objetos. Claro, pero acá acá lo estás guardando como XML, lo podrías guardar como Sí. texto, lo podrías guardar como se te ocurra. No, porque el texto es escritura el texto es escritura de archivos. Vos, lo que es XML y binario son Sí. serializaciones de objetos. Estás serializando objetos, información de Perfecto. objetos. Perfecto. Solamente eso. Es esa la definición técnica. La definición es Bien. esa. Después, en definitiva, sí, estás escribiendo archivitos. O sea, si vamos al grano, estás escribiendo archivitos, información de lo que vos tenías. Ujú. Ahora, desde el punto de vista de programación, estás serializando objetos. Por eso, escritura de archivos, ¿sí? De texto, no es serialización. Es Claro. escritura de archivo de texto. El Perdón. serializa, sí. Creo que la diferencia clave está en que el archivo de texto no tiene un formato específico. Ujú. Es texto plano, es libre. En todos los casos estás escribiendo en un archivo, pero Sí. cuando serializás a XML o binario, lo estás haciendo a un formato específico. Esa información la transformás y la llevas a un formato específico. Que lo podés guardar en un archivo, como es el caso, o enviarla Lo o podés lo que mandar por internet, claro, pero el archivo de texto igual sí tiene un formato, o sea, es texto. No. sea. Ni. Y todo es texto, es muy amplio, Sí, ¿no? claro, por eso. Ni. Está bien, no importa. Está bien. Claro. Sí, pero digamos acá XML tiene una serie de reglas, ¿no? Tiene estos tags, cómo tienen que estar anidados, ¿se entiende? Lo mismo el formato binario, también tiene una serie de reglas de Claro. cómo traducir tus objetos a eso. ¿sí? Claro. Y después con ese estándar vos podés guardarlo y usarlo para algo, volverlo a leer, o como dice Lucas, o enviarlo a otro sistema, o lo que sea. Pero sí, serializar es eso, es convertir esa información a un formato específico, que sí son bytes en memoria en principio. Pero bueno, en este caso lo están volcando en un archivo con el formato específico. Si nos ponemos más finos, podemos decir que todos son bytes, ¿no? En definición. Sí, también. Todo, Entonces, todo, o sea, sí. todo Claro, es binario. todo es binario. Pero bueno. Sí, No eso. seamos Perdón, Igual, ¿podrías mostrar ¿Qué cosa? Un byte de memoria, la porción de código que genera esto? Sí, por No, supuesto. byte de memoria no. Otra cosa, perdón, que me meta y que me preocupa es, van a ser las 9. ¿De verdad este es el único tema que no entienden? Para mí este tema toda la vida fue un copy-paste. Sí, para mí también. No ¿De quiero verdad pinchar no hay nada, otro tema que no entiendan? Porque es la última clase de repaso. No hay otra. Después volvemos se vienen temas heavies. Los 3 temas que faltan son heavies. El tema es que, Tratemos de entender todo lo que vimos hasta ahora. o sea, entendimos que es un copy-paste, pero como que tiene un contexto para copiar y pegar. Yo ya me estaba volviendo loco para hacer un ejercicio muy choto. Tipo, tenía el PowerPoint ahí, estaba leyendo, mirá, file punto, no sé, punto lo que sea. Dije, ¿cómo mierda lo uso ahora? Pero ok, ahora con la explicación de Lucas, ¿quedó más claro? Sí, quedó clarísimo. Bueno, ¿tienen otro tema que quieran ver? Quedó más claro. Porque nos queda 1 hora. Yo quería mostrar una pavada, que no es una pavada, que no sé si se llegó a mostrar, si la gente lo conoce, que es... está ligado al manejo de excepciones, está ligado a errores y tiene que ver con cómo usar el Visual Studio para ayudarse a encontrar los errores y no perderse en eso. Sí, después me Bueno. gustaría por ahí mostrar